Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición de Conversaciencia. Me alegra ver que tenemos algunas caras conocidas y público fiel que repite desde la primera edición que tuvimos hace un mes. Hoy vamos a cambiar de tercio. En vez de hablar de una disciplina científica y de un caso práctico como el mes pasado, vamos a hablar de toda la ciencia en general. Vamos a hablar de cómo la ciencia se percibe en la sociedad, cómo está influyendo el clima social que tenemos en la actualidad en la percepción de la ciencia y qué podemos hacer desde la ciencia. Para ello tenemos a Ana Muñoz Van den Eijde, os presento, compañera mía del CIEMAT, es la responsable de la unidad de investigación en ciencia, tecnología y sociedad de nuestro centro del CIEMAT. Se dedican a estudiar la relación, precisamente la temática que vamos a tratar hoy, la relación entre ciencia y sociedad, cómo percibe el público la ciencia y qué podemos hacer desde la ciencia para mejorar nuestra sociedad. Como moderadora tenemos el placer de contar de nuevo con Lorena Sánchez de The Conversation, que es una de las tres bandas de esta colaboración que tenemos entre el CIEMAT, The Conversation y las bibliotecas públicas de Madrid. Os dejo con ellas y estoy seguro que vamos a disfrutar de esta segunda edición, tanto o más como de que disfrutamos de la primera. Muchas gracias, Carlos. Vale. Pues muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Y muy buenas, muchísimas gracias a todos por venir. Desde luego, es un gustazo que estéis aquí. Y antes de entrar a saco en la propuesta de esta jornada, permíteme, Ana, que haga una pregunta. Porque la pregunta es, ¿qué es la ciencia para nosotros? ¿Qué es la ciencia para todos nosotros, para los que estamos aquí? O sea, los que estamos aquí, que somos la sociedad, es lo que ella estudia. Los comportamientos de la sociedad en relación con la política y en relación con los fenómenos sociales que nos ocurren. Pero estoy segura de que cada uno de los que estamos aquí tenemos un concepto distinto de lo que significa ciencia. ¿Qué es la ciencia? A lo mejor lo asociamos con dinosaurios, con vacunas, pero ¿cómo hacéis ciencia para estudiar el comportamiento? Explícanoslo. ¿Qué vínculo hay entre la ciencia para estudiar el comportamiento? Y además relacionado con política. Antes decía por ahí, vamos a hablar de política y era política. Se me estalla el cerebro. Pero tan importante es, ¿qué tiene que ver la ciencia aquí? Pues son muchas preguntas, Lorena, pero bueno, vamos a ver. Ciencia es obtención de conocimiento por unos procedimientos estandarizados y fiables que nos permiten asegurar que el conocimiento que tenemos... Es más alto y... perdón, más despacio y más alto. El conocimiento... Sí, acercaos para acá un poco. Claro, las primeras filas están vacías, pero vamos a hablar un poco más alto, sí. La ciencia es una obtención de conocimiento mediante un método fiable, sistemático y que nos permite garantizar que es el mejor conocimiento que tenemos en el momento. Luego va cambiando. Normalmente la gente asocia la ciencia con lo que llamaríamos las ciencias duras, con la biología, la química, pero también se hacen cosas muy importantes en ciencias sociales, que es lo que hacemos nosotros. El CIEMAT es un centro que trabaja sobre todo en el campo de ciencias duras y mucho en desarrollo tecnológico. La mayor parte de las personas que trabajan allí pertenecen a ese ámbito de las ciencias duras, pero hay unas poquitas personas, unas 4 unidades, que hacemos también investigación social. Y en la unidad que yo dirijo, en mi unidad, lo que hacemos es precisamente analizar la relación de la ciencia con la sociedad. Para eso lo que hacemos es analizar lo que nosotros decimos que es la imagen social de la ciencia, que definimos como el mapa mental, la imagen, la red de conceptos y de ideas que todos nosotros tenemos sobre la ciencia almacenada en nuestro cerebro, que depende de lo que hayamos aprendido, de lo que leamos, de lo que oigamos a la gente a nuestro alrededor, etcétera. Y en ese contexto, en una sociedad además como la nuestra, cada vez la relación de la ciencia con la política es más estrecha. Por eso, aunque no somos especialistas en ciencia política, sí que analizamos mucho cómo influye la política en la ciencia. Porque eso tiene 2 vertientes, es decir, la relación de la ciencia con la política va de 2 maneras. Por un lado tenemos lo que llamaríamos la política científica, que es lo que hace el Ministerio de Ciencia y el Gobierno y que decide qué fondos se dedican a ciencia, cómo se regula, cómo se gestiona,
como que se financia es lo que determina, es la política sobre qué ciencia se hace. Y luego tenemos la otra rama, que es la que está cobrando cada vez más importancia, que la hemos visto muy claramente durante la pandemia, que es la ciencia para la política. Es la ciencia que permite ayudar a tomar decisiones en el ámbito de la política, aportando ese conocimiento de calidad que proporciona la ciencia. Has dicho algunas cosas que son interesantes. Tienen herramientas fiables, confiables. Yo no sé si ahora tenemos algo confiable a nuestro alrededor. En este momento en que es incertidumbre todo, la ciencia ofrece herramientas fiables para estudiar los comportamientos humanos. Y más en el vínculo con la política. En uno de sus textos leía que la política ha dejado de ser algo para ofrecer soluciones. La política comunitaria, el ayuntamiento, todo esto en principio está para ofrecer soluciones, para convertirse en un problema. Tenemos una percepción de la política como un problema. De ahí los comentarios de nos vuela la cabeza. ¿Cómo detectáis esto? ¿Por qué sabéis esto? Aunque parece lo palpamos, ¿no? Lo vemos. Esa frase está basada en un artículo que publiqué hace tiempo en el que me apoyé en los barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas. El CIS hace cada mes una encuesta en la que preguntan siempre lo mismo. Preguntan lo mismo, unas cuantas preguntas fijas y otras nuevas en función de lo que quieran estudiar. Una que se repite siempre desde que existe el CIS es una pregunta sobre el principal problema que los españoles perciben. ¿Cuál es el principal problema del país para ellos? Y durante la mayor parte de las ediciones anteriores, durante muchos años, los principales problemas fueron el terrorismo, fueron la economía, y dependen siempre de cuál es lo que en los medios de comunicación leemos que está afectando. Pero desde hace tiempo, durante además determinados periodos, entre los temas que más preocupaban a la gente salía el tema de la política. Eso oscilaba y siempre coincidía con un cambio de ciclo político. Es decir, se incrementaba mientras estaban acabando los gobiernos socialistas, bajaba cuando ya los gobiernos socialistas perdían las elecciones y empezaban a gobernar los gobiernos del PP. Pero a partir del segundo gobierno de Rodríguez Zapatero, la política empezó a convertirse en uno de los principales problemas, en uno de los 3 principales problemas, y desde entonces no se ha quitado de ahí. Y además ahora cada vez sube más porque se recogen distintas menciones. La preocupación por la política es por los políticos, por el comportamiento de los políticos, por la corrupción. Entonces, cuando sumas todos esos temas, realmente la política ahora mismo sería la principal preocupación de los españoles. La política ha pasado de ser una solución para lo que queremos a convertirse en un problema para los que la vivimos, ¿no? Sí, eso también está en realidad muy determinado por el hecho de que estamos constantemente oyendo noticias de que la política va muy mal, de que los políticos no se entienden, de que se están pegando. Vivimos en un clima de mucha crispación y de muchísima polarización. Claro, este es otro de los grandes factores que detectan y estudian. Y seguro que para todos los que estáis aquí también aparece la polarización, ha comenzado en nuestras vidas como un problema en el que tenemos que manejarnos, ¿no? Yo recuerdo que antes se hablaba del bipartidismo como una problemática en la política y que impedía y que incluso podía ser malo para la democracia. Ahora tenemos la polarización como un problemón que también se asocia a que puede terminar con la democracia, con el sistema democrático. Pero, ¿qué es la polarización? ¿Cómo la definís? Bueno, polarización ha habido siempre. Y de hecho, por ejemplo, en España no tanto porque tenemos un sistema multipartidista, pero en países en los que tienen solo 2 partidos mayoritarios, como por ejemplo en Estados Unidos, siempre la ha habido. Estaban los demócratas y los republicanos. Entonces, polarización siempre ha habido, pero antes era polarización política en el sentido de un espectro ideológico dividido como en 2 mitades. Pero de los últimos tiempos, aunque he estado leyendo bastantes cosas estos últimos días y se viene arrastrando desde hace mucho, lo que ha pasado es que la polarización ha dejado de distinguirse solo desde un punto de vista ideológico, ser de izquierdas o ser de derechas, a convertirse en una herramienta para sumar todos los conflictos en uno. A ver si me explico. Es decir, antiguamente en una sociedad
más equilibrada, la gente tiene un conflicto en algunos temas, pero se pone de acuerdo en otros. Entonces tú puedes estar en desacuerdo con tu vecino por algún tema de gestión municipal, pero luego estás mismo de acuerdo con ese vecino en, yo qué sé, en cómo están funcionando las cosas en el gobierno o lo que sea. Pero de un tiempo a esta parte lo que se está haciendo es que todos los conflictos se alinean en torno a dos bandos, ¿no? De manera que ahora hablamos ya de polarización afectiva, porque además lo que está ocurriendo es que el otro grupo ha pasado a convertirse en el enemigo. Y entonces se habla incluso en términos bélicos, ¿no? Es decir, es que el que piensa distinto como yo o los otros son alguien a quien hay que derrotar o incluso hay que exterminar. Y entonces está generando un clima de muchísima tensión. De manera, además, eso, que todos los conflictos se suman y entonces todas las distintas facetas de la convivencia de una sociedad se sitúan en dos grupos. Por eso también está afectando mucho a la ciencia, porque la ciencia está pasando a formar parte de ese campo en el que se establecen los conflictos. Claro. Vamos a llegar a cómo afecta a la ciencia, pero un poco en lo que nos está afectando a todos. No sé si reconocemos esa tensión que nos genera las distintas situaciones políticas que nos pasan en el barrio, en casa, respecto a la sanidad, respecto a la educación, y si reconocemos esa tensión que nos hace ver los otros como enemigos, o sea, no como algo que se dirime en una conversación, un debate o con la votación, ¿no? ¿Qué cosas nos mueven para tomar decisiones? Que también las estudiáis y también tienen que ver con esta polarización, ¿no? ¿Qué hace que votemos una cosa u otra? ¿Qué hace? ¿Es el programa? ¿Es lo que puede solucionar mejor nuestras cuestiones? Vamos a ver, justo estaba leyendo ahora un artículo muy interesante, es de 2006, o sea que ha pasado ya bastante tiempo y lo estaba leyendo justo hoy. Durante los años 50 y los años 60, en Estados Unidos sobre todo, que es lo que más se analiza, pero en todas partes se pensó que después de la Segunda Guerra Mundial la ideología, que era lo que definíamos como ser de izquierdas y ser de derechas, ya no importaba. Realmente todo el mundo había asumido muchos de los postulados de la izquierda en el sentido de luchar contra la desigualdad y promover políticas sociales, y entonces se pensaba que la ideología ya no existía, ya no estaba. Lo que dice este artículo es que eso en realidad no es cierto y que la ideología siempre ha estado, porque en realidad la ideología forma parte de nosotros mismos, es decir, no podemos desideologizarnos. Todos los seres humanos tendemos a pensar que hay determinadas cosas que son buenas y que son malas, y esas se alinean con la forma de hacer política y con lo que pensamos de muchas cosas. Entonces, la ideología siempre está ahí. La cuestión está en que ahora la gente no vota tanto pensando en esas ideas de izquierda a derecha, sino que cada vez votamos más teniendo en cuenta nuestras emociones y lo que queremos y lo que necesitamos. Y ese es también resultado del efecto que se está generando como resultado de promover esa polarización afectiva, esa lucha. De manera que cada vez lo que nos condiciona más son nuestras emociones. ¿Cómo se ven esas emociones en nuestro día a día? ¿Cómo las ves? ¿Las ves en los titulares? ¿Las ves en las redes sociales? ¿Las ves en...? Yo recuerdo que comenzamos, Madrid está, el fenómeno de los ocupas, todo está, y otras muchas cosas más, ¿no? Fenómenos que vemos que quizá no se corresponde con la realidad de los números, ¿no? Bueno, eso es una realidad que como digo, la mayor parte de las noticias en prensa también y en redes sociales se centran sobre todo a poner de relieve el conflicto, ¿vale? De hecho, por eso, por ejemplo, se ve que la percepción que la gente tiene de su situación personal es bastante mejor que la valoración que la gente hace de la situación del país. Para valorar nuestra situación nos miramos a nosotros mismos y decimos, vamos a ver, pago el alquiler, puedo hacer la compra, hasta incluso a veces me puedo ir de vacaciones, es decir, no puedo decir que esté mal, pero lo que estoy leyendo constantemente es la prensa, es todo es un desastre, nada funciona. Por ejemplo, estaba hace poco en un congreso con un señor americano de la Universidad de Harvard, muy conocido, y según me vio y le dijeron que era de España, me dijo, la economía en España va fenomenal. Y dije, cuénteselo usted a mis ciudadanos cuando les preguntan cómo van las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo constantemente es que todo va mal. Y, por ejemplo, con la política pasa igual. Lo que estamos leyendo constantemente es que los políticos en el Congreso de los Diputados se están casi que pegando. No hemos llegado al punto de otros países, pero lo que estamos oyendo es que están constantemente en conflicto. Luego, de vez en cuando, aparece alguna noticia que dice, durante esta legislatura se han aprobado con mayoría 1.500 propuestas legislativas.
porque en realidad la situación no es tan mala como nos la hacen ver. ¿Por qué nos la quieren hacer presentar como mala? Porque las emociones negativas nos activan muchísimo más. Y eso es algo que viene determinado biológicamente, ¿vale? Cuando nosotros, nuestros antepasados, hace miles de años, tenían que enfrentarse con situaciones difíciles, con depredadores, la información negativa nos permite reaccionar de manera muy rápida. Y además nos da información más útil para la supervivencia porque nos lleva a evitar lo malo. Mientras que la información positiva la damos por descontada enseguida y deja de tener importancia. Hay un estudio que dice que hay un fenómeno psicológico que demuestra que lo malo es mucho más potente que lo bueno. Entonces, todo el que se ha dedicado a estudiar cómo reaccionamos emocionalmente sabe eso. Entonces, en redes sociales se ha trabajado mucho en activar emocionalmente a la población. De hecho, hacen que estemos muy tensos y muy activos. Y eso, por ejemplo, hay un experimento muy curioso que hicieron en Estados Unidos en 2014 y era poner a una persona en una sala blanca sin ningún estímulo visual. Techos blancos, paredes blancas, sin reloj, sin nada que mirar más que paredes blancas. Tampoco les dejaban demasiado tiempo, entre 6 y 16 minutos. Y lo único que tenían que hacer durante esos 6 o 16 minutos era pensar en sus cosas. Bueno, pues la gente no era capaz de soportar estar quieto y sin estímulos visuales. Entonces les daban la oportunidad de ofrecerse, de administrarse una descarga eléctrica, no dañina, pero desagradable, o sea, bastante desagradable. Y la mayor parte de la gente, sobre todo los hombres, preferían darse la descarga eléctrica a quedarse quietos pensando en sus cosas sin ningún estímulo durante 16 minutos. Por ejemplo, los jóvenes ahora ven las series a velocidad rápida. Por un lado, porque son incapaces de seguir el ritmo lento porque lo que quieren es activación ya. Por otro lado, porque tienen tantas series disponibles que no tienen tiempo para verlas, entonces necesitan acelerarlo todo. Pero es una muestra de cómo funcionamos. Entonces, como digo, en redes sociales siempre se ha insistido mucho en el tema de las emociones porque les resultaba beneficioso. El problema es que los medios de comunicación están copiando el modelo de mercado de redes sociales. Entonces, también hay un estudio que ha demostrado que desde el 2020 desde el 2000 hasta el 2020, los titulares en la prensa americana, que es lo que se estudia casi siempre, han cambiado de ser neutrales o de generar emociones positivas a ser mayoritariamente neutrales, que lo que hacen es generar emociones negativas. Porque eso hace que, como somos un poco masoquistas, es más probable que hagamos clic en la noticia escandalosa y negativa que no en cualquier otra. La consecuencia también está pasando es que al final nos estamos desconectando porque acabamos saturados, nos cansamos de tanto estrés y de tanta tensión. Entonces, al final lo que está pasando es que la gente dice, es que no quiero leer las noticias, es que no quiero ver las noticias, no quiero leer el periódico. Entonces, está habiendo un efecto rebote. Pero la sensación de crisis no para. Aunque tú dejes de ver las noticias, no. Aunque dejes de estar preocupado por lo que está pasando en tu barrio, en tu país y demás, no, porque lo oyes. La sensación de apocalipsis no termina, ¿no? No. Y además nos interesa más el apocalipsis, que es como lo del meteorito. Nos interesa muchísimo más la probabilidad de que caiga que la probabilidad de que no caiga. Y si publicas esto lo sé porque pasa así. Nosotros publicamos qué probabilidades hay, cómo es imposible que el meteorito vaya a caer, las probabilidades son nulas y eso no lo lee nadie. No. No, es que cuanto más escatológico, escandaloso y negativo sea el titular, más probable es que nos enganchemos a él. Pero lo delicado es cuando esta condición humana se utiliza para conseguir un objetivo político. O económico. O económico o social. ¿Es posible que nos lleve a votar partidos o propuestas que van en contra de nuestros propios intereses? Está pasando constantemente. Por ejemplo, cuando ganó las elecciones Donald Trump en 2016, hubo una investigación y se vio que había una empresa que se llamaba Cambridge Analytics, que había sido contratada por Steve Bannon, que era el ideólogo que había desarrollado la campaña de Trump. Y esa empresa lo que había hecho es utilizar las redes sociales para comprar el voto de la gente, para convencerles de que debían votar a Trump. Entonces, lo que hicieron fue muy gracioso, si luego piensas, es que a todos supongo que si son usuarios de redes sociales o en general incluso de revistas, cada vez que nos hacen un test de personalidad nos parece muy curioso, porque además nos queremos conocer.
Entonces, esto ofrecían a todos los usuarios de redes sociales la posibilidad de hacer un test de personalidad gratis para saber cómo eran. Y entonces cogieron los perfiles de millones de personas. Utilizaron el conocimiento desde la psicología de las variables de personalidad para identificar qué perfiles eran susceptibles de poder llegar a ser votantes de Trump, y entonces se dedicaron a bombardearles a través de la información que les llegaba por los feeds, la información que nos da redes sociales, de información que les reafirmaba en sus creencias de que la solución a todos sus problemas era Trump, porque en eso también se basa la polarización, es decir, se dirige a identificar personas que se sienten descontentas con la situación porque están desesperados por lo que oímos ahora de la crisis de falta de vivienda, porque consideran que el sistema les ha fallado, es decir, son fenómenos que florecen en contextos de crisis como los que hemos tenido, y hemos tenido unos cuantos. Hemos tenido 2 crisis económicas, la primera, la del 2008 por las hipotecas, luego la de la energía o como resultado de la invasión de Rusia de Ucrania, más la crisis sanitaria de la COVID, es decir, llevamos un siglo complicadito. Entonces, todo eso nos genera mucha sensación de incertidumbre y de angustia, y entonces buscan perfiles de personas que sean sensibles a eso. Uh-huh. Y, por ejemplo, nadie se esperaba que ganara el Brexit en la salida de Inglaterra, y ocurrió. Entonces hay un fenómeno ahora que ha generado un meme, que es otra de las cosas de esta sociedad. Ahora mismo cualquier cosa en redes sociales genera un meme, una imagen muy simple, con muy pocas palabras, que nos explica muy bien la situación. Entonces hay uno que se generó en Inglaterra o en Reino Unido en un momento determinado entre los que habían votado conservadores y habían salido perjudicados, pero que luego se ha utilizado para explicar la victoria de Trump, la de Milei en Argentina, uh-huh, etc. Y entonces la frase dice: no me imaginaba que se iba a comer mi cara. Dice alguien que votó al partido de los leopardos que se comen las caras. Y entonces ponen como ejemplo... Ese pues, es muy bueno. Sí, a mí es que me encanta y no lo olvido ya. Entonces ponen como ejemplo pues una señora que votó a Trump y luego se quejaba de que el gobierno de Trump había deportado a su marido mexicano. Porque no se esperaba, o sea, esperaba que fuera a deportar a otros latinoamericanos, pero no al suyo. O una señora que votó sí al Brexit y luego se quejaba de que ya no podía vivir en España sin visado, porque la engañaron. Nadie le hizo pensar en las consecuencias, sino que al contrario lo que hicieron fue generar la sensación de emoción de Europa nos roba, pagamos un montón de impuestos, no recibimos nada, no tenemos ninguna ventaja, son unos sinvergüenzas y se están aprovechando de nosotros desde hace 50 años. La gente se creyó eso y no pensó en las consecuencias. Con respecto a Milei, pues también un funcionario que decía: no me esperaba que me fuera a echar a mí, cuando Milei había prometido que iba a reducir todo lo que es el sector público y iba a echar funcionarios a expuertas. Pues eso, claro. No me esperaba que el leopardo fuera a comerse mi cara. Incluso creo que puede generar un fenómeno que también es perverso, que es el de no votar. O sea, no solamente el que puedas votar a quien dice voy a bajar los impuestos y no te das cuenta de cómo te afecta a ti que bajar los impuestos te va a venir peor, porque tienes una clase social baja y votas a que bajen los impuestos y eres tú el depositario de la ruina, porque eres tú que te quedas sin colegio público, sin sanidad pública, sin tantas cosas. Sí. Y puede hacer, o sea, una cosa es que puedes votar al de la cara de leopardo, pero puedes hacer que no votes. Y eso también es un objetivo, ¿no? Que no votes, claro, a quien no es la cara de leopardo. Sobre todo porque cuando tú consigues desmotivar a la gente, pero tú tienes un grupo muy motivado, los que están motivados van a votar y tus contrarios son los que se van a quedar en casa y no van a ir a votar. Por ejemplo, ha pasado con las elecciones en Estados Unidos ahora. Uh-huh. A los demócratas parece ser que no les terminaba de convencer Kamala Harris y entonces decidieron quedarse en casa. A los votantes de Trump les parecía perfecto y entonces fueron todos a votar. Pero, por ejemplo, en las elecciones de 2020, Trump obtuvo muchos más votos de los que había obtenido en las elecciones de 2016, pero aún así perdió, porque hubo una movilización masiva de los partidarios del Partido Demócrata. Esta vez, en cambio, no han conseguido movilizar a la gente, porque además, a pesar de que hay muchas evidencias de que el gobierno de Biden ha sido bueno, que la economía ha mejorado, no ha podido sobreponerse al hecho de que han estado durante buena parte de la legislatura con una inflación muy fuerte. Entonces, la gente, cuando la inflación es fuerte, cuando los precios suben,
cuando comprar la comida les cuesta mucho, en Estados Unidos eso penaliza muchísimo a los partidos. Entonces se han quedado en casa. Ahora me imagino que se estarán tirando de los pelos, pero el caso es que prefirieron quedarse en casa a ir a votar. Bueno, y sigue habiendo toda una corriente de apoyo que es importante, que está dentro de la polarización, de lo que se puede conseguir. Hay algunas cuestiones que también ella estudia en las que yo me siento, porque lo leo, de pronto identificada, ¿no? Y me parecen muy curiosos y tienen mucho que ver con lo que estás contando. Uno de ellos es lo que llamáis el sesgo de confirmación. Y esto a mí me preocupa mucho porque no me doy cuenta de cuándo lo tengo. Vamos a ver, el sesgo de confirmación es la tendencia a buscar y a creernos solo la información que confirma lo que nosotros pensamos. Y no solo es eso, sino que tiene la contraparte. Implica también que rechazamos radicalmente toda la información que va en contra de lo que nosotros pensamos. Y ese sesgo ha existido siempre porque además también, como todos los sesgos, tiene sentido evolutivo. Desde un punto de vista biológico y de supervivencia, ese sesgo nos ayudaba a poder tomar decisiones rápidas porque significaba que podíamos fiarnos de las personas que nos estaban diciendo las cosas que teníamos que hacer. En un contexto como el actual, en el que tenemos acceso a cantidades ingentes de información buena y mala, podemos encontrar evidencia a favor de todo. Lo que es más preocupante de eso es que he leído otro artículo hoy que decía que el problema es que ahora mismo podemos encontrar también información de muy mala calidad entre la información científica, porque están surgiendo un montón de revistas de muy mala calidad que no siguen los controles habituales de la ciencia, pero que la gente está utilizando porque desde el sistema de valoración de méritos a los científicos lo que más importa es que publiques. Como necesitas publicar para que te suban el sueldo o para que te den proyectos y para que tengas dinero para investigar, porque la mayor parte de nuestra financiación no la obtenemos de nuestra institución, sino que tenemos que aplicar a proyectos para conseguir dinero, porque no hay dinero sino para investigar. Entonces, todo eso está generando una dinámica muy negativa. Y entonces ahora mismo alguien puede encontrar evidencia a favor de lo que quiera, tanto de buena calidad como de mala. Tanto. Es decir, no vas a encontrar evidencia a favor del terraplanismo, no vas a encontrar evidencia pues vamos a ver, Lorena, supuestamente ya estaba descartado el hecho de que las vacunas generan autismo, ¿vale? No. Pues el artículo de The Atlantic que he leído hoy venía a raíz del discurso de Kennedy, el que va a ser el secretario de Estado, como lo llaman, el equivalente del ministro de Sanidad en Estados Unidos, que es una persona declaradamente antivacunas. Entonces, en su discurso de presentación ante el Senado para ver si le ratificaban o no, que le ratificaron, lo que él dijo es que había evidencia científica en contra de las vacunas y a favor del hecho de que hay una asociación entre vacunas y autismo. Y él alegaba que había información científica, es decir, no es información científica porque la revista ni está validada ni tiene calidad, pero claro, se considera una revista científica. Entonces, ahora mismo, cualquier persona puede encontrar evidencia a favor de sus ideas. Y entonces todo eso está haciendo que el sesgo de confirmación cada vez sea mucho más fuerte. Pero es que además tenemos otro sesgo también, que es el sesgo del punto ciego. Y significa que vemos los sesgos en los demás, pero no vemos los sesgos en nosotros. Claro. Lo de que vemos la viga en la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Pues eso nos está pasando también. Entonces creemos que los sesgos los tienen los otros. Claro. Nosotros no. Nosotros somos objetivos y valoramos siempre la información de manera realista y teniendo en cuenta los pros y los contras, lo que va a favor y lo que va en contra. Lo siento, pero no. No siempre, por lo menos. Hay otro sesgo que a mí me gusta muchísimo, de los que, bueno, me gusta muchísimo, no sé si aquí me gusta mucho algo, pero me parece muy interesante, el de apostar por ganancias futuras. ¿Por qué me gusta muchísimo esto? Porque hablamos a menudo de las políticas cortoplacistas, de cómo se toman decisiones que dan soluciones inmediatas, pero a largo plazo no nos son favorables. Entonces, esto que mencionabas en uno de los artículos de la apuesta, de que no apostamos por ganancias futuras. Somos incapaces porque queremos las respuestas, las soluciones las queremos ya. Explícala un poco. Bueno, esto es un trabajo que hicieron desde la psicología y que luego llevó a Kahneman y Tversky, luego llevó a que le dieran a Kahneman, porque Tversky ya había muerto, el premio del Comité Nobel de Economía, porque es sobre cómo tomamos decisiones. Es decir,
Desde la economía se ha defendido siempre el modelo clásico de decisión racional que asume que cada vez que tenemos que tomar una decisión, sea qué ropa me pongo hoy, qué conserva de tomate elijo, si me gusta más esta, cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestro día a día, todas ellas, siempre lo que hacemos es que miramos todas las opciones disponibles, analizamos absolutamente todas las posibilidades de conseguir ese beneficio. Hacemos una suma compleja que valore la probabilidad de obtener el beneficio con todas las opciones disponibles y llegamos a una solución que nos va a dar la mejor solución posible. Y además, ¿por qué asume esto la economía? Porque les ha venido muy bien desde el modelo del capitalismo actual, que lo que piensan es que si cada uno individualmente tomamos la mejor decisión, al final vamos a obtener la decisión colectiva que es mejor para todos. Creo que somos testigos todos de que esa manera de funcionar no ajusta a la realidad. Primero, porque es verdad que nadie puede estar funcionando así. Y segundo, porque estamos viendo que la búsqueda del beneficio individual lo que está haciendo es que cada vez la búsqueda del beneficio colectivo vaya peor. Pero en cualquier caso, a lo que voy es que se ha investigado mucho para contrarrestar ese efecto. Entonces, detrás de eso surge la idea de que la gente piensa, todos pensamos, ¿los seres humanos somos racionales? Sí, claro que lo somos. Pero lo que dice la psicología cognitiva, que ha analizado toda esta manera de procesar la información y tomar decisiones, lo que demuestra es que somos racionales, pero no funcionamos racionalmente por defecto ni la mayor parte de las veces, porque cualquier sistema biológico se rige por la ley del mínimo esfuerzo. Lo que buscamos siempre es consumir el mínimo de energía posible. Nuestro cerebro hace lo mismo, entonces no puede estar en el modo de toma de decisiones racionales sopesando los pros y los contras. Aparte, imaginémonos si nuestros antepasados ante un bisonte se hubieran puesto a pensar todas las posibles alternativas de correr, no correr, subirse al árbol, disparar, quedarse quieto, o sea, disparar una flecha o una lanza, pues no habríamos llegado hasta aquí porque habrían muerto todos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra manera de funcionar para tomar decisiones rápidas es pensar la información de manera muy superficial y nos funciona muy bien la mayor parte del tiempo. Lo que está ocurriendo ahora es que nos están manipulando para influir en nosotros atendiendo a eso. Entonces, lo de las ganancias futuras. Lo que significa también es que no somos capaces de pensar hacia el futuro. Pensamos siempre en el presente o hacia atrás, pero no podemos pensar hacia adelante. De nuevo, con este nivel de activación que tenemos, cada vez nos resulta menos factible pensar en ganancias futuras. Queremos las soluciones ya. Y entonces hacemos cualquier cosa cuando alguien nos ofrece la posibilidad de, o creemos que nos ofrece la posibilidad de darnos la solución ya. Y por eso votamos al leopardo que se nos va a comer la cara, porque nos ha dicho que nos va a dar la solución ya. Es mentira, pero es que no tienen ningún reparo en mentir. Nos engañan y nosotros nos dejamos engañar. Y entonces no somos capaces de esperar y dar tiempo a que las cosas ocurran. Entonces, además, eso nos genera también mucha sensación de frustración, porque, claro, las cosas no se arreglan como nosotros querríamos. Y supongo que cuando se trata de problemas que son de solución a muy largo plazo, y hablo de situaciones como cambio climático, por ejemplo, donde las soluciones que se puedan poner ahora son para que esto no sea una catástrofe dentro de 3 generaciones, si es que no es antes, nos cuesta mucho prescindir de nuestros privilegios hoy y seguimos usando... Claro, es que vamos a ver, cualquier medida que implique abordar con seriedad el cambio climático implica cambiar nuestro modo de vida. De hecho, mi padre, que se considera muy ecologista, yo le digo, vale, muy bien, pero ¿tú estarías dispuesto a no tener toda la energía que necesitas para que todos los dispositivos que tienes en tu casa funcionan? Porque es muy fácil decir quiero que se tomen medidas, pero lo cierto es que nuestro modo de vida es incompatible. Entonces, darnos cuenta de eso nos genera lo que se llama disonancia cognitiva, nos genera malestar psicológico porque nos damos cuenta de que tendríamos que hacer cosas que en realidad no nos sentimos capaces de hacer. ¿Cómo combatimos la disonancia cognitiva? Negando el riesgo. Porque realmente sentimos que no podemos hacerlo. Y también porque pensamos que cada uno de nosotros individualmente no cambiamos nada. Pero eso también es otra cosa que da lugar a lo que se llama juegos de suma cero. Es decir, en los que nadie cambia su modo de comportarse
porque piensa que tiene que empezar alguien a hacerlo. Entonces, al final, nos quedamos paralizados. Siempre nos quedamos pensando en que tiene que ser otro el que tome la iniciativa. Y con eso, al final, no cambia nada. Entonces, no hay ningún país que decida por sí mismo adoptar una política totalmente de transformación en dirección a tratar aparte que no le dejen, claro. Porque luego tenemos las empresas y el mercado que están intentando que eso no cambie porque se benefician de que la situación siga como está, del status quo. Entonces, dinero consume. Claro, efectivamente. Entonces, de hecho, se ha atacado incluso a políticas de países desde el mercado cuando los gobiernos que estaban gobernando no estaban yendo en línea con lo que el mercado y las grandes industrias creían que era lo mejor, ¿no? Y vamos a llegar a la ciencia. Porque sí que, y seguramente también todos los que estamos aquí, hasta hace muy poco la ciencia aparecía siempre como aval, ¿no? Lo dice, ¿cuáles son los mejores yogures? Pues la ciencia dice que, y creíamos en la ciencia como una respuesta que nos permitía tener a qué anclarnos. Es decir, si esto tenía un estudio científico detrás, puedo anclarme a que es, como tú has dicho al principio, fiable, esa palabra tan poco utilizada ahora, ¿no? Pero, sin embargo, la ciencia ha empezado a ser algo también polarizado, cuestionado, incluido dentro de ideologías políticas. Cuando hablamos de la ciencia al servicio del gobierno, parece que la ciencia está ideológicamente metida en una tendencia. ¿Qué ha pasado y cómo os habéis dado cuenta de esto? ¿Cuándo ha empezado? Vamos a ver, la ciencia se ha atacado siempre, pero se atacaban determinados hechos. Si no, pues nos podemos acordar de lo que le pasó a Galileo, que casi le incineran o le queman en una pira por decir que no era verdad que fuera la Tierra al centro del universo o del sistema solar, ¿no? Ha ocurrido siempre. Lo que ocurría siempre es que se negaban determinados hallazgos o se rechazaban determinadas aplicaciones. Era como algo más parcial. Lo que está pasando ahora con el surgimiento de la polarización, que es en la que se apoyan además los populismos que hablan de oponer lo que dicen las élites contra la sabiduría del pueblo llano, que sabe mucho de las cosas y que nadie lo niega. Lo que está pasando ahora también es que lo que está empezando a ocurrir es que se niega la propia relevancia de los hechos científicos. Y eso es lo que está preocupando especialmente. Eso es algo que se mide, pues eso, se empieza a identificar con lo mismo, con el 2016, la victoria del Brexit y la victoria de Trump en Estados Unidos. Entonces, ahora mismo lo que acaba ocurriendo es eso, que no es que neguemos hechos concretos, sino que se niega la relevancia de la ciencia. Todo esto es muy complejo. Entonces, depende mucho también de qué tipo de ciencia hablemos. Hay distintas maneras de clasificar la ciencia. Nosotros en la unidad la clasificamos en 3 tipos en función del producto que genera la ciencia, ¿vale? Si lo que la ciencia hace es proporcionar conocimiento, que es lo que nosotros hemos llamado ciencia epistémica, la actitud de la población a ese tipo de ciencia es bueno y es en la que nos apoyamos para consumir un yogur que dice que se apoya en la ciencia. Y esa nos parece muy bien. Y la idea de conocimiento, hay muy pocas personas en el planeta que la rechacen. A todo el mundo le parece bien, a la mayoría, como digo. Luego tenemos la ciencia que se dedica a obtener soluciones, que es lo que antes se identificaba con la ciencia aplicada. Y entonces ahí depende de a qué se aplique, depende de qué tipo de solución se ofrezca. Entonces, por ejemplo, pues la energía nuclear a priori parece ser que no nos gusta, los alimentos modificados genéticamente parece ser que tampoco, porque tienen para nosotros, generan en nosotros emociones negativas, sensaciones de que no son buenas. Pero luego hay otras cosas que nos parecen muy interesantes, como puede ser los avances para luchar contra el cáncer, ¿vale? Entonces, la respuesta a ese tipo de ciencia es variable, puede ser buena, puede ser mala. Y luego tenemos la ciencia orientada a la obtención de beneficios. Y la imagen que la gente tiene de esa ciencia es mala. La ciencia para la política, la que nos ayuda a tomar soluciones, debería ser un tipo de ciencia para obtener soluciones. Pero la gente la percibe como una ciencia orientada a la obtención de beneficios
porque cualquier asociación ahora de ciencia y política resulta totalmente controvertida. El problema que tenemos es que cuando se habla en público y cuando el gobierno, en general, a nivel mundial, los gobiernos hablan de la ciencia, no se están refiriendo a la ciencia como fuente de conocimiento, sino que se están refiriendo sobre todo a la ciencia como fuente de beneficios. Que lo que nos dicen es que la ciencia es buena porque incrementa el Producto Interior Bruto del país. La ciencia es buena porque nos permite estar económicamente más fuertes y nos estamos olvidando de esa parte. Entonces, se habla cada vez menos de la ciencia a la que tenemos buena relación y buena imagen y se habla cada vez más de la otra. Pero, perdona un segundo, luego cuando medimos la actitud de la población hacia la ciencia, en cambio les preguntamos solo por la ciencia como fuente de conocimiento. Entonces nos quedamos todos muy felices y muy contentos porque decimos, al 70% de la población tiene un interés muy alto en la ciencia. Cuando luego preguntamos cuántos se quieren informar sobre ciencia y leen sobre ello, ya bajamos al 16%. Todo depende de cómo preguntemos. Pero sobre todo, siempre preguntamos y presentamos una imagen positiva de la ciencia en las encuestas. De hecho, solo se presentan frases positivas sobre la ciencia, pensando que el que está en desacuerdo con la frase positiva en realidad ya está mostrando una actitud negativa. Pero no es cierto, estar en desacuerdo con algo positivo no es lo mismo que estar de acuerdo con algo negativo. Entonces nosotros hicimos un estudio a través de una campaña en Facebook y como cualquier persona en Facebook recibimos un montón de comentarios y algunos de ellos nos querían prácticamente que apalear, ¿vale? Por nuestro estudio. ¿Por qué pasa en Facebook? Ha habido un estudio hace poco de, es que en Facebook o en redes sociales también se ataca a los científicos, por supuesto, en redes sociales no se libra nadie. Los científicos no son especiales, ¿vale? Entonces, si no estaban, no les atacaban, pero en el momento que están, atacan. Entonces, nosotros recibimos muchos mensajes, bastantes, de gente que mostraba una actitud claramente anticiencia. Y lo que vimos es que, porque hicimos 2 anuncios para ver si uno tenía más éxito que otro, y lo que vimos es que había gente que se tomaba la molestia de buscar los 2 anuncios, de postear, poner un comentario en los 2, y además cuando en un momento determinado Facebook hizo algún tipo de censura porque el comentario les pareció ofensivo, contestaron después, es decir, estaban haciendo un seguimiento de nuestro anuncio. Entonces lo que nosotros dijimos es, claramente hay un porcentaje de la población que no sabemos cuánto es, que es anticiencia puro y duro. Necesitamos identificarlo. Entonces, en la manera en que nosotros trabajamos, para estudiar lo que queremos estudiar, lo que tenemos que hacer es diseñar cuestionarios, preguntas. La única manera de saber cómo piensa la gente es preguntándoselo. Y entonces bombardeamos a la gente con un montón de preguntas. Cada vez nos está costando más porque, como de nuevo también, las encuestas se utilizan ahora para todo y estamos todos como ciudadanos hasta las narices de que nos estén bombardeando con preguntas, cada vez nos cuesta más que la gente nos conteste. De hecho, tenemos que invertir mucho dinero en contratar empresas que tampoco nos ofrecen datos de la mejor calidad. Pero es la única manera que hay. Entonces nos dedicamos a hacer preguntas para tratar de medir esta actitud negativa. Y una de las cosas que encontramos es que el principal indicador de actitud negativa hacia la ciencia, el estudio se hizo justo nada más acabar la pandemia, era: la ciencia limita nuestra libertad diciéndonos qué podemos comer o qué debemos hacer. Entonces, ahora también hay una encuesta que le han preguntado a la gente y están muy, muy contentos porque el resultado sale es que la gente dice que sí, que le parece muy importante que el conocimiento científico se utilice para la toma de decisiones políticas. Pero claro, es que nos resulta muy fácil disociar, entonces queremos eso. Pero también le preguntan y la gente dice, pero no quiero que haya ninguna relación entre la ciencia y la política. Claro. ¿Cómo es posible una cosa? Pues es posible porque la gente disocia y el conocimiento es una cosa y la idea de ciencia como algo que hacen unas cuantas personas al servicio de los poderosos también está muy arraigada. Un poco entre todo lo que has dicho también, porque seguramente se lo preguntan aquí, ¿qué anuncio pusisteis en redes sociales que recibes tantos ataques? ¿Y qué tipo de preguntas hacéis en esas encuestas? Por ver qué respondería la gente aquí. Pues el anuncio simplemente era un anuncio muy simple que decía, ¿te interesa la ciencia? Si te interesa la ciencia, entra en este clic. Y a partir de ahí eso fue el bombardeo de ataque total. Sí, con frases como diciendo, ¿qué vamos a contestar si está manipulado? A mí que nadie me pregunte. Luego también mucha gente decía, ¿cómo voy a hacer yo una encuesta de que tardo 20 minutos sin que me paguen? A mí que me paguen. Eso también fue muy generalizado. Y otro también que decía que si era alguna, porque decíamos que éramos el CIEMAT y el Ministerio, decíamos que éramos una entidad pública, decían,
esto no puede ser bueno porque es una institución, es una iniciativa pública oficial. del gobierno, claro. Es como con la inteligencia artificial, que parece mala porque como es del gobierno ya es mala. Bueno, ¿Y de qué las empresas. tipo de preguntas hacéis Pues a la gente? normalmente les preguntamos si están de acuerdo, por ejemplo, con frases como esa. La ciencia limita nuestra libertad, la ciencia es honesta. Otra de las preguntas que hacíamos era, ¿la ciencia se equivoca? O las respuestas de la ciencia son provisionales. Y cuando uno hace esas preguntas tiene una hipótesis. Nosotros pensábamos que la gente que contestara de acuerdo con la frase la ciencia se equivoca sería gente que tendría una visión realista y equilibrada de la ciencia, porque es cierto, la ciencia no es una actividad humana y como tal hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Lo que observamos también es que cuando la juntábamos en el modelo matemático para analizar la relación entre todas esas preguntas, solamente nos ajustaba el modelo si la incluíamos como indicador no de actitud realista, sino de actitud negativa hacia la ciencia. Lo que pasa es que es más complicado, porque el problema es que a esa misma pregunta se dan dos respuestas distintas, que pasa mucho. Muchas veces la gente responde a la misma pregunta, pero por motivos distintos. Entonces, hubo gente que estaba de acuerdo con la frase «la ciencia se equivoca», porque para ellos eso significaba que la ciencia era una porquería y no servía para nada, y había otra parte de la población que contestaba esa pregunta afirmativamente, como nosotros pensábamos, porque era consciente de que la ciencia, veces, como a menudo, cualquier la actividad ciencia, humana, también se equivoca. Obviamente, es súper interesante. Mira, dos cosas. Una de ellas respecto a la pandemia, porque yo creo que en la pandemia se produjeron dos cosas. Una primera que fue la confianza, la ciencia era lo único que podía salvarnos, ¿no? Y la segunda fue la ciencia nos priva de la libertad, ¿no? Porque es la ciencia, la vacuna, la necesidad de estarnos en casa y todo eso, ¿no? Pero ¿cuándo se produce el cambio? Porque, bueno, también yo creo que fue la confianza en la ciencia lo que permitió que estuviéramos en casa, que no saliésemos, porque era la ciencia la que hablaba, no era la política. ¿No te lo parece? Bueno, es un poco más complicado sobre eso. Es decir, uno de los problemas es que tendemos a, como queremos además que todos nos lo resuelvan, buscamos la ciencia pensando que la ciencia nos va a dar una solución y nos va a dar certezas, certidumbre, nos va a decir las cosas hay que hacerlas así. El conocimiento necesario para analizar el virus y para ver maneras de combatirlo y luego de vacunarnos para protegernos fue una ciencia que se estaba haciendo sobre la marcha. Nunca, como sociedad, la gente, el público en general, había sido testigo de cómo se hace la ciencia sobre la marcha. Y la ciencia se hace poniendo hipótesis, probando unas, probando otras, y unas veces eliges una porque los datos te dan ese resultado, pero luego obtienes una evidencia adicional y te lo cambia. Entonces, lo que ocurrió es que la gente estaba buscando en la ciencia respuestas que les dijeran lo que hay que hacer y que además me la digan con mucha certeza. Entonces, se hicieron estudios, muchos estudios, porque fue un momento perfecto, desgraciadamente con muchos problemas, pero ideal desde el punto de vista de estudio. De hecho, nosotros en la unidad lo hablábamos que era nuestro campo de estudio perfecto, ¿no? Entonces, lo que se hicieron muchos estudios y la gente demostraba que les generaba mucha ansiedad leer en la prensa cada día noticias contradictorias. Pero es que eso es la ciencia. Entonces, mi idea es que el problema que tenemos es que no le explicamos a la gente qué es la ciencia y no lo entiende, porque pensamos que la gente no lo puede entender y yo creo que no es cierto. La gente es capaz de entender muchas cosas si le interesan y si resuenan con sus ideas y con lo que necesita. Entonces la gente no la entendía y como no la entendía se sentía totalmente indefensa e insegura. Y el problema, perdona un momentito Lorena, es que cuando tú defraudas las expectativas de la gente nos vamos al otro extremo. Entonces muchas veces pasamos de pensar que la ciencia es perfecta y nos tiene que dar una solución a nuestros problemas a sentirnos totalmente decepcionados porque no lo hace. Y entonces ya nos vamos a pensar que la ciencia no sirve para nada. Luego también desde la política evidentemente se tenían que apoyar en el conocimiento científico porque nunca habíamos tenido que gestionar una cosa así. Pero a mi modo de ver también, en algunos países, como por ejemplo en el nuestro, se utilizó mucho la frase de apelar a la ciencia pensando que eso iba a hacer que las soluciones se aceptaran mejor porque la posición de la gente hacia la ciencia era buena.
En otros países, en cambio, al contrario, como lo que percibían era que la gente le iba a ir mucho mejor, pues como ejemplo a Trump negándolo todo, pues se dedican, aparte de que vaya dentro de su manera de ser, pues hicieron ese discurso. En España se hizo un poco pensando en la idea de que serían mejor aceptadas. Pero las consecuencias es que a partir de ahí, pues también hay veces que nos está costando más aceptar lo que nos dice la ciencia porque a veces no nos gusta. Es muy difícil hacer llegar la incertidumbre en ciencia. Bueno, yo creo que el ejemplo que mejor lo explica es el clima. Es ¿por qué no sabemos con total certeza si va a llover mañana? Me parece que es lo mejor para explicar esa incertidumbre que hay con todos los modelos meteorológicos que tenemos, con todas las... Y bueno, y yo creo que la DANA es precisamente un buen ejemplo en el que todo lo que tiene que ver con ciencia, con la necesidad de predecir, de ser más conscientes de cuál va a ser el clima, de invertir en ciencia, bueno, y claro, la ingeniería que no se cuestiona casi nunca, ¿no? De cómo podemos desviar el agua. O sea, me parece que es un buen ejemplo para poder mostrar la incertidumbre en ciencia sin que se piense que no saben nada, que es la respuesta, ¿no? Pues es que no saben predecir el clima, es que no, ¿cómo? Bueno, también se dice... No tienen ni idea de si va a llover o no va a llover, ¿tú te fías? También se utiliza para criticarla, de hecho la EMET recibió muchísimas críticas cuando no fue un problema de la EMET. Fenómeno de bulos ahí claro, brutal. Pero el problema, como hemos hablado antes, es que cada vez nos estamos volviendo más incapaces de gestionar la incertidumbre. Nuestros abuelos vivían sin saber nada de la predicción del tiempo. Miraban al cielo y calculaban y a partir de ahí... Y con calendarios y con lo que fueran, pero sobre todo iban afrontándolo según venía. Ahora no somos capaces, es decir, todos estamos constantemente mirando qué tiempo hay que hacer. Y no solo es eso, sino que es que incluso cuando contratamos viajes, ahora también contratamos un seguro de climatología, de manera que nos devuelvan el dinero si hace malo. Es decir, ¿por qué están primando también tanto los seguros ahora mismo? Porque es que somos total y absolutamente incapaces de aceptar que no tenemos control sobre las cosas. Pero es una realidad y la ciencia no nos va a poder, por lo menos de momento, no está en condiciones de proporcionarnos eso. Y cuanto antes lo asumamos y seamos conscientes y generosos con ella y asumamos que nos ofrece la mejor información posible, pero es la que es en un momento determinado y a lo largo de la historia cosas que dábamos por sentado, luego según hemos ido avanzando en el conocimiento han ido cambiando. Pues eso, se pensaba que la Tierra era el centro del universo, luego se vio que no. En fin, hay un montón de hallazgos a lo largo de nuestra historia que nos demuestran que el conocimiento va avanzando porque, claro, también depende de qué herramientas tengamos. Hasta que no pudimos mirar al firmamento con un telescopio, no fuimos capaces de poder analizarlo bien. Entonces hacen falta las dos cosas, desarrollo tecnológico, conocimiento y hace falta ir acumulando y tenemos que ser generosos. Pero yo creo que desde las instituciones tenemos que insistir en explicarle a la gente cómo son las cosas de verdad y no que nos dé miedo que no lo vayan a afrontar. No lo pueden afrontar si no lo conocen. Claro. Por acabar en positivo, hay algo que quizás no es cortoplacista, sino a largo plazo, así que no sé si lo vamos a aceptar, pero la propuesta que haces de contar cómo es la ciencia en el sistema educativo, no lo que consigue la ciencia, que es lo que hacemos todo el rato. O sea, la ciencia ha conseguido poner un telescopio, el Hubble ahí o el James Webb, no lo que ha conseguido, sino el pensamiento científico, en qué consiste. Hacer eso, si conseguimos una población con educación que conozca cómo es la ciencia, por lo menos vamos a estar más tranquilos. Yo creo que estaremos mejor preparados para afrontar lo que nos vaya a venir. Porque, por ejemplo, todo el mundo insiste, y no es por ser catastrofista, van a venir más pandemias, porque es una realidad que está ahí y hay un montón de virus que nos están amenazando. Cuanto mejor preparados estemos para ser capaces de gestionar esa situación, pues mejor nos va a ir. Entonces yo creo que sí, que es fundamental. Yo insisto mucho, y nosotros cuando hacemos estas cosas y tratamos de contar lo que hacemos a la gente, pues no tenemos muchas veces opción de explicar cómo son las cosas, sino que podemos contar lo que hacemos, pero no cómo lo hacemos. Pero yo creo que necesitamos contarle a la gente cómo se hacen las cosas, sobre todo cada vez más. Y hay que cambiar el modelo educativo, es decir, tal y como se enseñaba antes de que existiera Internet no tiene sentido porque ahora no es fácil, no hace falta memorizar.
Si ahora puedes buscar cualquier cosa, ¿no? Yo siempre cuento la anécdota de mi sobrino, mi hermano, pues cuando mi sobrino tenía 12 o 13 años, se vinieron a España, vivían en Estados Unidos y mi hermano tenía ilusión de toda la vida y compró la Enciclopedia Británica, que son 20 tomos de conocimiento almacenado. Y mi sobrino miró eso y le dijo, pero papá, ¿para qué has comprado esto si todo está en Internet? Y mi padre y mi hermano le dijo, es verdad, pero es algo que siempre he querido tener y me he querido dar el capricho. Y ahí tenía la Enciclopedia Británica, pero mi sobrino no entendía nada. Dice, si además eso se queda atrasado enseguida. Dice, no, pero luego te vienen los anexos, ¿no? Cada año te hacen un anexo de nuevos cambios en el conocimiento. Y mi sobrino no conseguía entender eso. Entonces, es verdad, ahora podemos mirar a todo, pero también tenemos que enseñarle a la gente, además de cómo se hace la ciencia, tenemos que enseñar a la gente cómo consumir la información. Nosotros desde el CIEMAT organizamos también charlas y yo la doy siempre, que es de pensamiento crítico y también incluye lo que se llama la alfabetización mediática. Enseñar a la gente a identificar cuando nos quieren dar gato por liebre, cuando nos están dando una noticia en la que solo por el titular ya sabemos qué emoción quieren generar en nosotros. Ser cada vez más capaces de poder nosotros mismos poner un filtro y también asumir. Por ejemplo, muchas veces redistribuimos cosas que sabemos que son falsas simplemente porque nos hace gracia. Pero también tenemos que ser conscientes de que ese me hace gracia y entonces se lo cuento a mi primo y a mi vecino porque me ha parecido muy gracioso que a alguien se le ocurra decir eso. Al final lo que está haciendo es contribuir a extender esa desinformación. Entonces, pues ha habido, por ejemplo, ahora también una cosa de la que casi no nos hemos enterado, que yo me enteré de casualidad. Parece ser que en Serbia hay un movimiento social muy potente en contra del gobierno, sobre todo puesto en marcha por estudiantes universitarios, porque parece ser que los casos de corrupción eran total y absolutamente ya que no había manera de gestionarlo. Pero han decidido organizar todo el movimiento al margen de redes sociales. De hecho, parece ser que llevan meses de batalla y nos acabamos de enterar ahora, y yo me he enterado porque ha salido una noticia en un periódico, pero no se está hablando de ello. Y es que los jóvenes claramente sabían que si querían funcionar bien necesitaban volver a métodos antiguos. De las redes sociales y de todo el del ruido teléfono que se genera ahí. Entonces, de todo el... generaban mecanismos para saber dónde se reunían, entonces se reunían y hablaban presencialmente, pero no han utilizado para nada las nuevas tecnologías para desarrollar su movimiento de protesta. Interesante, a lo mejor es una manera, ¿no? Dejarlas ahí a un lado y... A lo mejor tenemos que retroceder un poquito. Vamos a abrir al público si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no les hemos dejado sobre todo si ha parecido interesante, aunque si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, sería estupendo. Una globalización. Pues la globalización ha hecho que la polarización se haya extendido. De hecho, se haya extendido, se haya generalizado. De hecho, en los artículos también dicen que son fenómenos muy distintos, contextos muy diferentes, países que funcionan de manera muy distinta, pero el fenómeno es común. Es el mismo en todos. Entonces lo tenemos en Argentina, en Polonia, en Estados Unidos, en los países africanos más desarrollados, se copia. Ahora con la globalización todo se copia. Como todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La polarización, o sea, la globalización ha tenido cosas buenas y también está teniendo muchas cosas malas. De cara a que la economía está totalmente unida, de manera que si uno le va mal, nos va mal a todos, y al final todos estamos haciendo la misma política económica. Eso también genera un problema a los políticos, porque los ciudadanos ven que votan a un político, pero es que los políticos tienen un control limitado sobre la política económica que pueden hacer. Y entonces lo que más nos frustra, que son las consecuencias negativas de nuestro modelo económico, no tenemos capacidad de votar sobre eso. Por eso acaban teniendo mucho éxito la gente que propone que se va a cargar el mundo entero. Porque lo que queremos es alguien que diga que lo tire todo abajo, que esto va muy mal. Pero luego no nos damos cuenta de que también se come nuestra cara. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, Ana, por Lorena. Por las preguntas y Ana por las densas, interesantes respuestas. Y bueno, yo quería hacer un comentario, es que yo creo que esa imagen negativa de la ciencia yo creo que está buscada
para manipularnos, porque digamos que la ciencia pues es un pilar, ¿no? De, oye, pues una manera de medir lo que es verdad de lo que es falso. O sea, no es perfecta, pero es la mejor herramienta que tenemos. Entonces yo creo que No, sí, van por ahí. sin duda. Y luego también la idea de ciencia como espectáculo, últimamente, con el tema de los terraplanistas en prime time en televisión, y divulgadores científicos ahí reflexionando si van o no van a debates con terraplanistas. Hay gente que no ha ido, pero hay gente que ha ido porque dice que si no se quedan ellos solos. Yo creo que se deberían quedar ellos solos. Yo soy partidaria de... Es un melón muy discutido en divulgación, pero yo creo que deberían quedarse ellos solos. O sea que... Cuanto más eco des a algo, más resuena. Y eso es un efecto también que está muy estudiado. Es decir, eso es el heurístico de la disponibilidad. Cuanto más se habla de algo, aunque sea falso, más cala. Y entonces al final nuestro cerebro no es capaz de distinguir la verdad de la frecuencia, de la facilidad con que nos viene a la memoria. Por eso también hay mucha controversia sobre si tienen sentido los desmentidos de bulos o no. Porque en el proceso de desmentir el bulo, tú estás hablando del bulo, estás haciendo que esté activo. Y entonces, como digo, y nos pasa a todos, o sea, a la persona más inteligente, al mejor científico del planeta y a la persona más sencilla, a todos nos pasa que confundimos el hecho de que la información no esté accesible a nuestro cerebro. ¿Y cómo está accesible a nuestro cerebro? Porque oímos hablar mucho de ella. Eso hace que esté activa. Entonces hacemos la asociación. Y el hecho de que sea verdad o que sea mentira pasa a un segundo plano, porque lo que estamos procesando es el hecho de que está cerca. Tiene una asociación fuerte. Entonces, yo pienso que hay determinadas cosas a las que no hay que hacer caso. Y desde luego, con respecto al comentario, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, por ejemplo, en los países en donde están ganando ahora los partidos de extrema derecha, lo primero que están haciendo es recortar financiación en educación y en ciencia. ¿Por qué? Porque cuanto más científicamente culta y preparada esté la población, más difícil es manipularla para que haga lo que nosotros queremos. Entonces, es una estrategia clarísima. Por eso, además, desde el populismo se está haciendo el ataque a la ciencia, contraponiendo la sabiduría del pueblo llano con respecto a la de las élites. De todas formas, a eso también estamos contribuyendo muchas veces con la manera en la que comunicamos la ciencia, que es otro de los problemas que hay, es el efecto de la facilidad. Queremos que la gente la entienda y como pensamos que la gente no es capaz de entender, lo que hacemos es masticarla tanto, que la gente la entiende muy bien y piensa que los expertos no son necesarios, que no tiene que haber un intermediario que nos diga nada porque nosotros somos perfectamente capaces, puesto que además no somos capaces de ver nuestros sesgos y nuestras limitaciones, somos perfectamente capaces de llegar a una conclusión. Entonces no necesitamos a los expertos. Si acaso que obtengan conocimiento, vale, bien, pero que no me cuenten a mí ni que me digan qué tengo que hacer porque para eso ya me valgo yo solo. ¿Había también una pregunta que quería mujer? Bueno, quería decir una cosa. Alguien dijo una vez que la vida es política. Ahora totalmente al ahí mismo bien, etcétera. Aquí, de cosas, ¿no? Vivir, darnos, entonces, creo que es importante. Lo que ocurre, yo creo, depende del poder político que esté gobernando, utilizan unas cosas u otras, que claramente más dinero para investigar. Creo que la izquierda en todos los países siempre ha reducido, le reduce, tiene menos interés en la gente, no practica todo lo que
Yo no estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos, porque de nuevo es el que más se estudia y porque pues, también mi hermano está allí y me cuenta, la realidad es que muchas veces a la ciencia le va mejor cuando están los republicanos que cuando están los demócratas. Pero no porque a los demócratas no les interese la ciencia, sino porque normalmente lo que acaba ocurriendo es que los demócratas ayudan a los republicanos a que puedan financiar, mientras que cuando están en el gobierno los demócratas, los republicanos se dedican a obstaculizar. Y en España pasa un poco igual. Cuando está gobernando la izquierda, a pesar de que cada vez puede haber más diferencias, lo cierto es que normalmente la izquierda tiene un espíritu más constructivo y ayuda, incluso a tomar decisiones que van en contra de sus ideas más centrales, pero porque piensa que es bueno para la sociedad. Pero en cambio, como en el mundo entero la derecha considera que los que deben gobernar son ellos porque piensan que el poder les pertenece porque representan a unas élites que son las que siempre han tenido más que decir en el devenir del mundo, pues los gobiernos de derecha en el mundo entero no aceptan bien cuando pierden las elecciones y no están en el gobierno. Y entonces lo que acaban haciendo es una política de destrucción. Y entonces en esa política de destrucción todo se dificulta. En España, por ejemplo, durante las 2 legislaturas de Rodríguez Zapatero se hizo una apuesta clarísima por la ciencia. En la segunda ya se tuvo que empezar a recortar porque tuvimos una crisis económica que no se previó y fue el gran problema. Pero después, cuando llegó el gobierno del PP, no solo ya es que hubiera recortes. Por ejemplo, nosotros en el CIEMAT teníamos lo que se llama el fondo de maniobra, teníamos dinero, pero se hizo una legislación en la que no podíamos gastar ese dinero, no nos dejaban trabajar. Nos estaban poniendo tantos controles y tantos límites que al final no había manera. Y con respecto a la relación entre ciencia y política, también hay una ideologización con respecto a los temas. Es decir, hay políticas y aplicaciones de la ciencia que tienen mejor encaje entre la gente de izquierdas y hay otras que tienen mejor encaje entre la gente de derechas. Por ejemplo, la energía nuclear. Está muy demostrado, la percepción social de la energía nuclear es mucho mejor entre la gente conservadora que entre la gente progresista. En cambio, las renovables ocurre lo contrario. El cambio climático en la derecha se rechaza más. Se rechaza por muchas razones, como todo siempre es muy complicado, pero una de las razones por las que se rechaza es porque las soluciones pasan por cambiar el modelo económico que ellos defienden. Pero la cuestión está en que todo es siempre mucho más complicado de lo que nos parece. Y por eso la polarización no ayuda a explicar bien la realidad. Porque las cosas nunca son ni blancas ni negras. Y ahora nos estamos olvidando todos de los matices de gris. Y en el estudio de esto, como vemos, hay gente que da la misma pregunta, la misma respuesta por razones distintas. Gente que responde de manera distinta por las mismas razones. Hay cosas que las ven mejor en la izquierda y hay cosas que las ven mejor en la derecha. Es decir, todo siempre es muy complicado. No puedes decir la gente de derechas es más anticiencia y la gente de izquierdas es más prociencia. O al revés, depende mucho. Está todo muy entrelazado. Muy complicado, pero muy interesante. Es fascinante, efectivamente, muy interesante. ¿No? O sea, que no somos máquinas, ¿no? Claro, sí. Hay una cosa que me pregunto desde que tenemos reciente la pandemia. ¿Estamos mejor preparados como para aceptar de nuevo una situación? Posiblemente no. Claro, yo a ver, si me pregunto muchas veces si es una epidemia, una pandemia parecida al plan respiratorio, puede que a lo mejor nos pille más entrenados porque lo tenemos reciente. Pero si es un contagio de otro tipo, nos va a pillar totalmente fuera de juego. O sea, a nivel de institución como ciencia, hay una previsión de que la cosa pueda ir mejor porque ya lo hemos pasado y lo tenemos reciente, con respecto a otras pandemias que había pasado en siglos. Yo pienso que sí, nunca habíamos tenido que gestionar algo parecido, ni nosotros ni prácticamente nadie de los que estaban vivos. Entonces yo pienso que nos ha dado un aprendizaje importante. Y también el hecho de haber identificado qué cosas nos hicieron bien en esa época, pues yo creo que nos puede ayudar a gestionarlo mejor. Y esperemos también, si somos capaces de eso, de explicarle a la gente que no podemos pretender que haya un conocimiento certero, fidedigno, de manera instantánea, porque la ciencia necesita tiempo. Y además es que lo bueno, lo bonito y lo grande de la ciencia es precisamente que crece
a base de contrarrestar y de oposiciones en un movimiento dialéctico. Eso es lo que le hace avanzar. Si todos estuviéramos de acuerdo con todos, si todos tuviéramos la misma hipótesis, no habríamos llegado ni de cerca donde hemos llegado hasta ahora. Es en ese proceso de contradecirnos unos a otros y de encontrar evidencia y de dejar que los demás también puedan analizar para demostrarla en lo que nos ha hecho avanzar tanto. Entonces yo pienso que si vuelve a ocurrir una, habrá cosas que no, si es de otro tipo, pues habrá cosas que no sabremos, pero todo lo que hemos aprendido gestionando esta yo creo que nos va a ayudar. Y espero que como sociedad también. Pero en cualquier caso siempre habrá el que diga que... Por ejemplo, en España, cuando se empezó a hablar de la vacuna, había una actitud muy negativa hacia la vacuna, porque además generaba mucha desconfianza, porque es verdad que en realidad todos fuimos un poco conejillos de indias, no había habido opción de probarla mucho, pero había que hacerlo, porque cualquier alternativa era muchísimo peor. Pero luego fue cambiando, y en el caso de España fue cambiando porque para los españoles era muy importante poder salir, ir a otras comunidades, poder salir de viaje, poder ir a la playa. Entonces todo el mundo decía, a mí que me vacunen, que yo quiero irme ya de vacaciones, Sí, ¿no? porque llegó el verano justo. Claro, entonces, bueno, pues sea cual sea el motivo, pues estuvo bien y de hecho tenemos una tasa de vacunación mucho más alta, por ejemplo, que en Alemania, donde hay un rechazo brutal a las vacunas en general. Pues en España, de hecho, los antivacunas no es un problema. No. Porque nos vacunamos la mayor parte de la población. No, por eso no. Solo te iba a preguntar, la siguiente pregunta va con respecto a la vacunación. Me imagino que España es uno de los países que más personas vacunadas hay, sobre todo en Europa, con respecto a Europa, ya no digo Estados Unidos, sino con respecto a Europa, y supongo que ahora que ya ha habido tiempo para hacer estudios, ya que está instaurada la vacunación todos los años, imagino que hay estudios que hay comparativas de Alemania, Francia, además, que me imagino que aquí la idea de que seguir con la vacunación que sigue siendo importante, ¿no? Claro. Tenemos poca gente, la verdad es que sí. El problema también con el tema de las vacunas, de nuevo, es que hay que ver muy bien cómo se aborda. Es decir, uno de los problemas que tenemos es que, y parece que, por ejemplo, los pediatras se están dando cuenta, es cómo reaccionas al padre que va, o la madre, o la pareja, que va a ver al pediatra y dice que no quiere vacunar a sus hijos. Lo que se ha tendido muchas veces a hacer, como hablábamos nosotros otro día, es bombardearle con la arrogancia de los datos. Además, tratándole como tonto. Es que usted lo que me está diciendo es una sandez porque los datos me dicen que si vacuna pasa esto, pasa... Entonces, lo que han visto es que una manera mucho mejor de abordar eso es ponerse a hablar con los padres con calma y tratar de ver cuáles son sus preocupaciones. La mayor parte de las veces lo que ocurre es que lo que les preocupa son los efectos secundarios, que son inevitables, porque cualquier procedimiento médico tiene efectos secundarios. Cualquier medicamento que nos tomemos tiene efectos secundarios. Eso es inevitable. Lo que pasa es que los efectos beneficiosos contrarrestan y con mucho los perjudiciales. Pero hay gente que le ponen una vacuna y le sienta fatal. Hay gente que le ponen una vacuna y desarrolla una enfermedad que le acaba produciendo la muerte antes de lo que habría sido si no le hubiera pasado eso. Pero es un caso entre todos los miles que hay. ¿Cuál es el problema también? Que como resultado de que lo malo nos llama mucho más la atención que lo bueno y siempre nos tenemos que preocupar por algo, el éxito de la vacunación ha hecho que le hayamos perdido el miedo a la enfermedad. Porque nadie se muere o poca gente se muere, en pocos casos conozcamos de alguien que haya muerto de un sarampión. Entonces, como no le tenemos miedo a la enfermedad por el efecto beneficioso de la vacuna, lo que hacemos es que entonces nos preocupamos por el efecto perjudicial de la vacuna y del efecto secundario, porque de algo nos tenemos que preocupar. Entonces, es un resultado de nuestro éxito, es un efecto indeseado del éxito que tiene la vacunación. Pero como digo, en España es poco. Por ejemplo, también cuando analizamos los perfiles anticientíficos, lo que vimos es que hay un 3% solo de gente que se pueda declarar abiertamente anticientífico. Pero hay más de un 50% que tiene una actitud reticente. Eso es lo preocupante. Y tenemos otro 3% que en cambio tiene una visión totalmente idealizada de la ciencia, que también es muy preocupante porque cuando frustras nuestras expectativas, la posibilidad de que des el salto por detrás a anticiencia es muy alta. Es muy raro que alguien que tenga una posición idealizada de la ciencia, cuando se siente decepcionado, simplemente vaya al centro. Lo más normal es que se vaya al otro extremo. Y entonces, teniendo en cuenta que tenemos más del 50% con una actitud un poco
desconfiada por el hecho de la idea de que está manipulada. Y ese otro 3% que como le defraudemos las expectativas va a pasar a sumar al 3% que ya está, pues tenemos que tener cuidado, porque al final las cosas pueden ponerse un poco más feas. Vamos a acabar. Vámonos a tomar un café. Solo una pregunta más. Ana, ¿estáis manipulados? Prometo que no. Prometo Pues... que nosotros no. Pero no es verdad, no es cierto y hay que decirlo, que hay muchos científicos que sí que están manipulados. No, si es que no. Lo siento, hay que decirlo, es una realidad. En Estados Unidos, por ejemplo, la industria muchas veces tiene, y hay libros publicados que tienen un listado de científicos a los que pueden contactar para... ¿Por qué? Porque quieren modificar la ciencia reguladora. Entonces, por ejemplo, la industria del tabaco, cuando empezó a haber evidencia científica de que el tabaco era negativo para la salud, la industria del tabaco se dedicó a pagar a científicos que estaban dispuestos a decir que esta evidencia era mentira. Y eso hay porque los científicos somos personas, somos susceptibles de que nos compren pocos. A mí no me compra nadie, yo soy una persona muy firme en mis creencias, pero no ocurre así en todas partes. Y yo pienso que si queremos acabar bien hay que acabar siendo realistas. Entonces, no, la mayoría no, igual que la mayoría no es anticiencia, pero hay una pequeña parte que, como todos, pues son ovejas negras. ¿Qué le vamos a hacer? Hay ovejas negras en todas partes. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Yo me había callado, Lorena, pero... Muchas gracias.